Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Están ya viendo a través de los distintos medios de comunicación, principalmente internet y también a través de esta frecuencia de radio, la 1470M. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues este es su programa de Buenas noches, buenas noticias, y comenzamos pues saludando a todos ustedes que nos están viendo o nos están escuchando, dependiendo del medio, pero también que nos están acompañando a través desde pues donde pueda llegar esta señal, sea al interior o exterior de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios me les bendiga. Y bueno, pues el tiempo apremia por estar pensando en decir esta conjunción de palabras. Bueno, pues el tiempo apremia. Yo les invito a irnos rápidamente a nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo que Dios es amor y les ama. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Roque. Nació por el año 1290 en Montepieri, España. Su padre Juan era el gobernador de la ciudad y su madre Libera, una dama de la más alta alcurnia y adornada de envidiables cualidades. Pero una pena le embargaba: no tenían hijos. Un día, mientras oraba, recibió esta revelación: confía, hija, tendrás un hijo que será la alegría de toda la familia y llevará mi nombre y mi amor a todas partes. Todos acudirán a él. Le pusieron el nombre de Roque porque estaba llamado a ser como una roca fuerte en el servicio del Señor. A los 12 años perdió a su padre y a los 20 su buena madre. Ante esto entregó todas sus riquezas a los pobres y se puso en camino para seguir a Jesucristo. Se propuso ir a Roma para entregarse a la oración, al sacrificio y la caridad. Yendo de camino, se encontró una ciudad en donde la terrible enfermedad de la peste hacía estragos, y pidió en el hospital que le permitieran servir a los apestados, y lo hizo con tanta entrega que lo reconocían como un ángel bajado del cielo. Terminada su misión, siguió para Roma, pero encontró otras ciudades en la misma situación y se entregó al servicio de los enfermos. Por fin pudo llegar a Roma, y en 3 años de oración y caridad se le comenzó a reconocer y acudían a él para pedirle consejos. Contrajo a la vez la enfermedad y se retiró a una cueva, y al encontrarlo, lo llevaron nuevamente al hospital, y al verlo los enfermos quedaban curados. Murió en 1327 con sus manos llenas de obras de caridad. Otros santos de hoy: Tito, Ambrosio, Atanasio. Pues vamos a ver qué es lo que el Evangelio, esta palabra del día de hoy, habla a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Ya hemos escuchado lo que va a ser, bueno, pues este santoral que corresponde a este día, ¿no? A este día 17 de agosto. Hoy día martes. Y bueno, pues también dándole gracias a Dios, ¿no? Por esta semana que comienza, ¿no? Vamos pues a ver qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra. Y nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos:
yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa, o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelente, muy bien. Bueno, pues el Evangelio de hoy vamos a tratar de meditarlo en el orden en el que nos lo presentan como tal. Dice lo siguiente, que Jesús les estaba diciendo: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Pero aquí podríamos hacer como un paréntesis, ya que muy interesante la manera en la cual se dirige el Señor con sus discípulos, ya que en este caso, en esta enseñanza propiamente, me llama la atención cómo repite de nueva cuenta, como para no confundirse, es decir, para que no se confundan los discípulos, o por si no prestaron atención a lo que les estaba diciendo. Es decir, afirma el Señor la enseñanza, confirma la enseñanza. ¿Sí? Vean cómo de esta manera el Señor lo hace. Dice: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Y luego dice: se lo repito. ¿Sí? Dice: se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Es decir, insisto, pues esto es importante, escúchenlo, ¿sí? Presten atención. No sé, en la medida en la que ustedes tuvieron la oportunidad de poder tomar clases con algún maestro y ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, de al maestro que se le hacía, pues no fácil, pero sí que tenía la habilidad, el don de poder darse a la enseñanza, es decir, de poder llegar al intelecto o al corazón del joven, ¿sí? Del alumno. Y para aquellos que dificultamos mucho para dar alguna clase o algo así, a veces como repetimos insistentemente la misma idea, porque no de la misma manera, pero sí la misma idea con diferentes ejemplos para que el alumno comprenda. Veamos por este lado a nuestro Señor Jesús tratando de enseñar para que realmente ese aprendizaje quede y que quede claro, ¿sí? Que no quede ni confundido ni tampoco malinterpretado, y que obviamente ese mensaje lo trata de dar con claridad, porque trata de decir: esto es importante, ¿sí? Esto es importante. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir, por lo menos hasta ahorita de lo que he leído en esta primera parte del Evangelio? Es de poder dar a comprender al hombre lo cual es importante cumplir las exigencias del reino de los cielos. Las exigencias del reino de los cielos nos dice que hay que abandonar casa, padre o madre, pero también que hay que abandonar aquello que simplemente obstruye mi vista al reino de los cielos, al objetivo
o a la invitación que Dios hace para mí, que tiene para mí. Y bueno, pues algo importante aquí es recalcar o resaltar que muchos pensamos que Jesús está dirigiéndose nada más a los ricos que obviamente siempre van a tener en abundancia las cosas materiales, o que todo pueden comprar con el dinero y que por tanto se pueden perder. Posiblemente, pero el Señor también está hablando de esa palabra, está tratando de describir la palabra riqueza en un sentido en el que pudiéramos describir riqueza como aquello que está en sobreexceso o que está en sobremedida, ¿sí? Por ejemplo, un vaso de agua podemos llenarlo hasta cierta medida, ¿sí? Podemos llenarlo hasta cierta medida. ¿Qué pasa si yo paso de la medida del tamaño del vaso? Pues va a sobresalir, ¿sí? Está rico en agua, por lo tanto, va a salirse el agua, ¿sí? Ni siquiera pudiera caminar con el vaso en el agua, porque imagínate, fuera de la capacidad de lo que tiene el vaso, pues sobresale el agua, ¿verdad? Empieza a despilfarrar el agua, empieza a tirarse. Entonces, como muchos de nosotros, en nuestros corazones, pudiéramos estar guardando ciertamente riquezas, pero vuelvo a repetir, a lo mejor no necesariamente materiales. Quizás algunos sí, pero quizás otros guardamos otras tantas riquezas, es decir, aspectos que sobrepasan mi capacidad, ¿no? Como ser humano, empiezo a guardar aspectos que no tienen nada que ver o relacionado con el reino de los cielos, con las exigencias del reino de los cielos. Entonces, ¿cómo cada uno de nosotros debemos comprender lo que el Señor está diciendo precisamente? Y hasta lo repite para decir, ojalá me entiendan, esto es importante. Que no guarden esas riquezas. ¿Cuáles riquezas? Vamos a quitar la palabra riqueza para no confundirnos, sino nada más conducirnos a lo material. Es decir, que no tengamos ese exceso de, ¿sí?, cosas que obstruyan mi poder, mi apetencia, o que obstruyan, no apetencia, más bien que obstruyan mi disponibilidad, mi docilidad a responder al Señor por esta invitación que me está haciendo al reino de los cielos. Entonces, como cada uno de nosotros, vuelvo a repetir, estamos con un sobreexceso de muchas cosas, como la falta de perdón, como el remordimiento, las heridas, el odio, el rencor, el resentimiento y muchas otras tantas cosas que obstruyen mi corazón, que obstruyen el poder ser uno de aquellos que puede estar formado en la fila para poder llegar a la vida eterna. Quizás si no nos hemos dado cuenta y a lo mejor estamos formados en otra fila que en vez de llevarme a la salvación, me lleve a la condenación. Y es que aquí es muy claro. El Señor está hablando precisamente en 2 veces repetidas. Es decir, digo esto y lo vuelvo a decir para que no quede duda, ¿sí? Y muchas de las veces nosotros quizás ni siquiera con las 2 veces que nos dice pudiéramos comprender, porque ¿cuántos de nosotros que según nos nombramos católicos, que vamos a misa, que según escuchamos la palabra de Dios dentro de la misa, que según nos confesamos adecuadamente, que según realmente estamos cumpliendo la voluntad de Dios, y cuando llega un momento complicado, difícil o una situación dolorosa, fallamos? ¿Por qué? O porque nos vemos a nosotros mismos, o porque vemos al mundo, o porque vemos la situación. ¿Quién de nosotros busca a Dios para salvarse? Y
muchas de las veces buscamos a Dios más bien para sanarnos nada más. O para alcanzar, claro, yo no estoy diciendo que el Señor nos quiera siempre enfermos, o con problemas, o con situaciones difíciles. No, nos quiere más bien capaces de sobrellevar esa situación. Así es como nos quiere, capaces. Y para esto el Señor nos prepara. Y muchos de nosotros no nos dejamos preparar, no nos dejamos instruir por Él, ¿sí? No nos dejamos conducir, no nos dejamos llevar por Él. Y vuelvo a repetir, no es porque nuestra boca o nuestra palabra diga que no. Igual mi boca dice que sí y mi palabra dice sí, sí Señor, yo te seguiré hasta el fin, ¿verdad? Y aquí estoy y sí Señor, y vamos a misa y decimos amén y hacemos nuestra profesión del credo en la misa y después de comulgar y le decimos sí Señor, no te voy a fallar, pero llega el momento de la prueba, llega el momento de cualquier circunstancia de la vida cotidiana. No es porque nos castiga o no es porque ahí esté a lo mejor no lo sé, Dios tentándonos a ver. No, Dios nunca tienta o nunca nos condena o nunca nos castiga, ¿sí? Que el enemigo muestre sus tentaciones tampoco quiere decir que él es el principal enemigo, ¿sí? Porque si hablamos propiamente del pecado, el principal enemigo soy yo mismo. No es Satanás. Pues Satanás hace su chamba, pero ¿quién es el que no hace su trabajo? Uno mismo. ¿Cómo es hacer nuestro trabajo? Es vencernos a nosotros mismos, ¿sí? Vencernos a nosotros mismos, a nuestros vicios, a nuestras apetencias humanas, a nuestra simple humanidad. Es vencernos, ¿sí? Que si hay que perdonar, hay que perdonar. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Que si hay que amar al enemigo, hay que amar al enemigo. ¿Por qué? Por el reino de los cielos. Por lo menos es lo que nos presenta el Señor, ¿sí? Qué difícil va a ser que un rico entre por el reino de los cielos. Qué difícil. Qué difícil va a ser aquel católico que teniendo la oportunidad por el sacramento de la confesión, por la comunión, por la misa que escucha cada domingo, no se arrepienta sinceramente. O no perdone de corazón, o no se libere de tal falta de perdón, o no se ha liberado por esa sanación, ¿no? Que muchos de nosotros por ahí quedamos muy, muy estancados. Ya hicimos oración de perdón, ya perdonamos al prójimo, ya pedimos perdón, pero a veces nos hace falta un paso más, perdonarnos a nosotros mismos. O cuando nos vamos a confesar, seguimos con el sentimiento de culpa y, ay no, pero es que, ¿cómo? Entonces no crees en el perdón de Dios que ya se te concedió a través del sacramento de la confesión. Entonces, muchas de las veces hace falta también perdonarse uno mismo, valorarse y decir, si Dios ya me perdonó, ¿por qué yo sigo culpándome? ¿Por qué yo sigo hiriéndome? ¿No? Entonces, todas estas características que he mencionado son precisamente para estar libre, disponible, que mi corazón esté dispuesto a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. El corazón de María, ¿cómo estaba? Estaba dispuesto, ¿verdad?, a hacer la voluntad del Padre. Aunque un principio desconocía qué es lo que tenía que hacer. Aunque un principio desconocía cómo era la voluntad del Padre o cuál era la finalidad de que hiciera la voluntad del Padre. Porque pues imagínate, 15 años, adolescente, que le cambien los planes así nada más porque sí. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en ese punto de su vida donde hacen su proyecto o plan de vida, o no nos vamos tan lejos, no nos vamos a extender tan lejos. El plan del siguiente día, ¿sí o no? ¿A quién le gusta planificar su día? Y mañana voy a hacer esto, y a tal hora esto, y después de esto, y vamos, y aunque sean cosas de Dios, Ay, y en la misa tal día, y luego mi rosario, y luego que mi hora santa, y que nada le sale. Nada sale. ¿Cuántos de ustedes se sienten molestos, se sienten afligidos, se sienten preocupados porque no se logró lo que querían, porque esto y el otro? Bueno, imagínate, esto es lo que acabo de mencionar, pues en un nivel bajo, ¿no? Pero que te cambien totalmente lo que tú, por ejemplo, tenías planeado de, no lo sé, ser padre de familia o tener una profesión, y que de repente te diga Dios, no,
vas a hacer esto. Imagínense las jovencitas que ahorita les dijeran, no, vas a ser madre del Salvador. ¡Qué locura!, ¿no? Cambia totalmente tu plan, tu camino. Ah, caray, esto no es lo que yo quería. Efectivamente, no es lo que tú querías, pero sí lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere para nosotros es la salvación. Pese a que las características que tengamos que cumplir para la salvación a veces sean dolorosas o sean difíciles. Lo que tenemos que ver no son precisamente los aspectos que se me presenten en la vida, sino yo tengo que ver el final, yo tengo que ver el objetivo. ¿Qué es lo que voy a alcanzar con esto? Puedes preguntarte a lo mejor durante tu vida cotidiana precisamente esta pregunta: ¿qué es lo que voy a lograr con esto? ¿Voy a alcanzar a agradar a Dios? ¿Voy a ser partícipe o a colaborar con el maravilloso plan de salvación que Dios tiene para mí? Es decir, ¿voy a colaborar con la vida eterna que Dios tiene para mí? ¿Estoy colaborando con lo que estoy haciendo? ¿Estoy amando a mi enemigo? ¿Ya perdoné? ¿Ya no tengo a nadie? ¿Ya no tengo a ninguna persona que le deba algo? Ya todo lo perdoné y ya pedí perdón. ¿Estamos bien? ¿Estamos en paz? Porque vuelvo a repetir, el Señor lo único que está haciendo es prepararnos con sus enseñanzas, ¿sí? Con su prédica, con su evangelización, con su palabra que quiere habitar en nuestro corazón para prepararnos y que alcancemos todos juntos la vida eterna. Luego dice: al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: ¿entonces quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquí a lo mejor podríamos poner el caso de dos grandes seres humanos, ¿no? Dos personas que los dos hacen cosas buenas, pero que entendemos por nuestra fe que por hacer cosas buenas no necesariamente vamos a llegar a la vida eterna. Lo acabo de mencionar hace unos momentos. ¿Cuáles son esas características para alcanzar la vida eterna? Pues el estado de gracia, confesarte, comulgar, escuchar la palabra, es decir, mantener una relación con Dios, ¿sí? Firme, permanente, para adentrarnos a esa preparación que Dios quiere para nosotros y que inclusive podríamos ya comprobar que es una preparación de Dios cuando enfrentemos los problemas o las circunstancias difíciles. Notaremos que sí, no deja de doler, sí, no deja de ser difícil, pero puedo sobrellevarlas, puedo ofrecerlas, ¿sí? Y bueno, pues me regreso precisamente a este segundo punto, donde esto que ya nos presenta dice que aunque sea algo inexplicable para el hombre o imposible, de decir, caramba, no quiero cumplir estas condiciones, estas características, estas exigencias para llegar al reino de los cielos, el Señor dice, para los hombres esto es imposible. Es decir, en tu capacidad humana, claro que es imposible que perdones a tu prójimo. En tu capacidad humana, claro que es imposible que soportes el gran dolor de la pérdida de tu hijo. En tu capacidad humana, en ese cerebrito que el Señor nos ha dado, que es una intelectualidad bárbara, pero que no va a ser capaz de sobrellevar el gran misterio de Dios que tiene en nuestra vida, como la pérdida de un ser querido, ¿sí? Que aunque era muy bueno tu hijo, que a lo mejor tu esposo, tu esposa tenía todo realmente, ¿no? Hasta imagínate, a lo mejor hasta buen católico era, y aún así el Señor lo ha llamado a su presencia. Y tú no comprendes cómo ese familiar que era tan bueno, ese familiar que comulgaba, ese familiar que era muy, muy católico, muy responsable, ¿no? O no lo sé, o que simplemente tenía un compromiso real con Dios, y aún así el Señor lo llama. ¿Cómo puedo sobrellevar eso? Dice el Señor, por tus capacidades humanas no. Porque dice, para los hombres eso es imposible. Mas para Dios todo es posible.
Es decir, en mi debilidad, en mi fragilidad, en mi capacidad humana que no se compara con la capacidad de Dios, Él me acompaña para sobrellevar las cosas, las situaciones, para sobrellevar cualquier problema o enfermedad. Él me acompaña, ¿sí? Y por eso, cuando muchos de nosotros encontramos a personas que no creen en Dios, muchas de las veces queremos evangelizarlos de golpe, con disgustos. Queremos evangelizarlos hartándolos, insistiéndoles: vengan a misa, se van a condenar, se van a ir al infierno. No es la manera. No es la manera. Tu capacidad humana solamente da para eso, para gritarles, para ofenderles. Imagínate a alguien que evangelice así a una persona. La persona va a terminar por retirarse, por creer al católico que le evangelice de esa manera, por refutarlo, por odiarlo incluso. ¿Sí? Como muchos ateos odian a nosotros como católicos, pero ¿saben por qué? Porque no hemos sabido evangelizar, porque no hemos sabido dar testimonio de nuestra relación con Dios, porque no hemos sabido hablar con nuestros hechos de nuestra relación con Dios, porque lo que hablamos es nada más un protagonismo, porque lo que hablamos es nada más puras quejas, puros sufrimientos. Entonces, lo que el Señor nos dice al final, dice: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Una entera confianza en Dios, ¿sí? De que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hijos llegarán a la conversión un día. Pero si me mantengo en una fidelidad con Dios, pero si me mantengo en una oración con Dios. Queremos convertir a las personas nada más por nuestros gustos, por verlos en el templo rezando. No. ¿Qué objetivo tiene convertir a las almas? ¿Qué objetivo tiene que tú des testimonio con tus hechos? Que ellos también alcancen la salvación. ¿Sí? No solo por verlos ahí hincaditos bonitos, no. Es que también ellos entiendan el maravilloso plan de salvación que Dios tiene para ellos. Pero lo tendremos que hacer, obviamente, confiando en esa compañía de Dios, y que a través de mí como instrumento, no como protagonista, sino como instrumento, puedan ellos alcanzar la la salvación, alcanzar la salvación. ¿De qué manera? Vuelvo a insistir, no de una manera disciplinaria, ruda, insistente, no. Simplemente es una invitación. El Señor invita a la vida eterna. No te está obligando. Esa famosa, ¿qué le podemos decir? Herramienta, ¿no? Que Dios nos da para poder seguirlo, se llama libertad. Y es algo maravilloso que Jesucristo, Hijo de Dios, viene a compartir con nosotros. Nos ha hecho libres del pecado, libres del cautiverio del pecado, por mediación de su sacrificio, lo que a Él le ha hecho. Hacer la voluntad de Dios, aunque para Él fue muy doloroso, fue más grande la voluntad de Dios hecha en Él. Y a través de esto, ¿qué es lo que ganó? Nuestra libertad. Nuestra libertad. Y por medio de esa libertad, yo puedo decidir, yo puedo escoger, o lo sigo o no. Pero, el Señor pone claras las cosas. Sí, puedes decidir si seguirlo o no. Pero si no lo sigues, que Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna, si no lo sigues, tenlo por seguro que no alcanzarás la vida eterna. Si sigues tus pasiones, tus apetencias, si sigues tus vicios, si sigues tus pecados, si sigues tu persona, si sigues tu enojo, si sigues tu envidia, tu lujuria, simple y sencillamente, lo único que alcanzarás es la condenación eterna, no la vida eterna. Luego nos dice entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
es esta promesa que Él hace con nosotros. Alcanzarás la vida eterna. Alcanzarás la vida eterna. Pero claro, desde nuestras respectivas vocaciones. Hay algo muy curioso que a veces dentro del tema de la vocación yo he tratado de explicar. Por ejemplo, en la vocación del matrimonio se puede contemplar, se puede comprender que el futuro esposo, la futura esposa deja casa, padre y madre, ¿cierto, verdad? Deja esa casa donde vivía con sus papás para unirse con su esposa en otra casa, ¿sí? Y lo mismo la esposa, o sea, el esposo y la esposa hacen lo mismo. Es la vocación bellísima del matrimonio. A diferencia un poquito, no porque sea mejor, al contrario, las tres vocaciones valen por igual. Vida consagrada, la soltería y la del matrimonio. Pero me detengo en lo que es la del matrimonio y la vida consagrada, para explicarles que efectivamente las tres vocaciones responden por igual para la vida eterna, para la salvación. Pero claro que esa única diferencia, ¿no?, en la cual se diferencia obviamente del matrimonio, es precisamente la consagrada a la del matrimonio, en donde sí, el futuro esposo o la futura esposa deja madre, padre, casa. El religioso o el seminarista o el alumno al sacerdocio o la monjita lo mismo harán, pero también dejarán algo extra, y es precisamente parte de lo que es la vocación consagrada, la vida consagrada como tal, en donde no solo dejarán papá, mamá y hogar, sino también dejarán la oportunidad de ser padre o de ser madre de familia. Entonces, ahí de alguna otra manera, pues se adhiere, ¿no?, como por así decirlo, un plus, una característica más que dejamos nosotros como consagrados. Ahí lo dejamos todo, por el reino de los cielos, por llevar a las almas, a todos ustedes, al reino de los cielos. Y ay de nosotros, si no estamos dando testimonio, no solo con las palabritas, así como el frailecillo, un frailecillo que por ahí conozco, sino también con los hechos, ¿sí?, con los hechos, de poder llegar al corazón, al alma de la persona y poder transmitir el evangelio y poder hablar del reino de los cielos, dar testimonio del reino de los cielos. Y verán cómo cada uno de ustedes podrán hacer un examen, un análisis, ¿no?, de si realmente están cumpliendo con lo que el Señor les ha mandado, con lo que el Señor les ha pedido, con lo que el Señor les ha encomendado. Les ha encomendado una misión, padres de familia. Incluso también aquellos mis hermanos que han respondido a la vocación de la soltería, les han encomendado una misión. La pregunta es si estamos respondiendo o no. La pregunta es si estamos respondiendo o no. Estamos siendo testigos de un Cristo vivo, no muerto, sino vivo. O todos nuestros hermanos que nos rodean nos ven con una cara triste, emproblemados. Es que mi enfermedad, es que yo, es que no puedo. No, hombre, pues ¿qué transmiten? ¡Qué alegría! Uy, si así es el reino de los cielos, no me invites, por favor. Entonces, el Señor precisamente a través de esta palabra el día de hoy nos invita no solo a comprender las exigencias del reino de los cielos, sino también a aprender a transmitirlas a las almas que Dios nos ha encomendado. Me despido con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre compartimos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.